qué, hermanos? Amén. Muy bien. Vamos a seguir con estos temas que son bien importantes. Bien importantes. Nos faltaba el audio. Aleluya. Nos faltaba el audio. Aleluya. Sí. Vamos a ver un tema que se llama, ¿sabes? Sobre la misma alma. La contaminación del alma. La contaminación del alma. Y como subtítulo, ¿cómo se contamina el alma? ¿Sí? Y vamos a tomar base bíblica ahí en Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Sí. Gloria a Dios. Si alguien lo tiene, puede darle lectura. Y si no, yo se lo leo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. En verdad, son dos cosas bien importantes aquí. Que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y dijo, cuando terminó de hacer la creación del mundo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Bien, la segunda parte que quiero que estamos viendo es que aunque Dios puso eternidad en el corazón de la humanidad, aún así que somos eternos, aún así no alcanza el hombre a entender la obra que ha hecho. No ha entendido o no ha alcanzado el hombre a entender la obra que Dios ha hecho en él. Sí. Mire, Dios creó el alma perfecta para que se deleitara en él. Amén. Sí, lo hizo perfecto, lo hizo aquí. Lo hizo hermoso en su tiempo, todo. Pero algo sucedió que contaminó el alma. Pues nada malo sale de la mano de Dios. ¿Verdad que no? No. Mire, la vida preexistencial puede ser una de las causas, o bien por transmisiones genéticas de nuestros antepasados, que llegan ciertas cosas a nuestra alma, a nuestra vida. Fíjese bien, Jesús iba predicando y llevaba a sus discípulos ahí y se encontraba un ciego de nacimiento. Y le preguntaron los discípulos, ahí estaba el Rey de Reyes con ellos. Ahí querían, o sí que todas las preguntas que se les vinieran podían contestarlas el Hijo de Dios, ¿sí? Y le dijo, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Véanlo. Está en Juan capítulo 9:1. Vean la respuesta de Jesucristo. Era un ciego de nacimiento. Adelante, ¿qué dice? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No es que pecó él ni sus padres. Sí. Y si bien, lo enseñado por el Señor abre la posibilidad de haber hecho algo en la preexistencia, o bien haber recibido genéticamente legado de las generaciones anteriores. Podemos recibir de nuestros antepasados, genéticamente hablando, un legado. Se entiende mejor una maldición ancestral. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, hermano. Sí. Vamos a la palabra en Éxodo capítulo 20, verso 5. Veamos Éxodo 20, verso 5. Ahí está una maldición. Amén. Dice ahí, Éxodo 25. sí. No te inclinarás a ellas ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Noten esto. Ahí está una prohibición de parte de Dios de arrodillarse a la idolatría, a dioses ajenos y de honrarlos, porque hay en Dios un celo grande, hermano. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres ¿sobre quién? Los hijos. Sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amar a algo que no es Dios es aborrecer a Dios. Es una maldición que está ahí. Y esa maldición probablemente haya llegado de generaciones a generaciones hasta el cielo. ¿Sí? Noten esto. Sí. Porque está escrito. Entonces, hermano, él dice exactamente, de sus padres no pecaron. Ni él, ni ni sus padres. Aunque la escritura nos habla de que, por cuando todos pecaron, pero no a la manera de que traiga una consecuencia de ceguera, de enfermedad. ¿Sí se entiende eso? ¿Se explica esto? Entonces, vemos que es la posibilidad de que eso era lo que tenía el ciego. Pero lo primordial era para que la gloria de Dios se manifestara. Amén. Amén. Sí, Bien. Hay otros medios por los cuales se puede contaminar el alma. Estamos hablando de que se contamina el alma adorando lo que no es Dios. ¿Sí? En la escritura nos habla de a quién debemos adorar, a quién debemos adorar y quién es el único al que debemos de adorar. A Dios. A Dios. Es el único, nadie más. Los otros dioses, con D chiquita, no tienen por qué ser adorados ni honrados. Solamente el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aleluya. Ahora bien, hay otros medios por los cuales se puede contaminar el alma en el periodo intrauterino. ¿Qué significa eso? Cuando se es un bebé, cuando está en el vientre de una madre, ahí también hay contaminación, hermano. Ahí también hay contaminación. Un feto puede recibir una administración positiva o negativa. Un ambiente falto de amor durante el embarazo puede afectar adversamente el posterior desarrollo emocional del niño. Por generaciones hemos sabido, hermano, de los antes y de ahora, que una persona cuando tiene una mala relación con la pareja, la mujer está embarazada y cuando hay un pleito, a unas maldiciones, el niño todo lo capta, todo lo recibe, ¿sí? Ya tiene los sentidos más agudizados en el agua, en el vientre, que ni cuando acaba de nacer. ¿Notan ustedes eso? Sí. Porque cuando nace, pues no sabe hablar, tampoco allá, ¿verdad? Pero vemos que tiene más sentido, más percepción cuando está dentro de la matriz. Entonces, una mala relación le afecta totalmente. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 1 Samuel capítulo 1, verso 9 y el 11. Samuel 9:11. 1, 9 1, 9, 11. al 11. Amén. ¿Qué dice? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma
oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. El 11, ¿no? Sí, ya es el Eso 11. es. Ana mostró su devoción al Señor mediante su disposición a dedicar a su hijo a la obra del Señor. Hoy los padres cristianos pueden asimismo expresar su consagración a Dios y a su reino al entregar a sus hijos e hijas al ministerio o a la obra de las misiones en otros países. Los padres que permanecen apoyando y animando a tales hijos y orando por ellos tendrán el gran favor de Dios. Note, hermano. Ana amaba a su hijo. ¿Verdad que sí? Sí. Lloraba por un hijo. Anhelaba ardientemente tener un hijo. ¿Sí? Dios le concedió el tenerlo. Ella hizo promesa. ¿Sí? Y ustedes saben quién fue Samuel. Sí. Uno de los más grandes profetas que ha habido. ¿Sí? Usado grandemente por el Señor. Sí. Entonces, Samuel creció en un ambiente propicio. Ahora hay madres que no aman a sus hijos. Los tiran a la basura. Qué tremendo es esto. O nacen con maldiciones. Porque muchas veces los niños antes de nacer son entregados a demonios. Esto está tremendo eso. Aún antes de nacer. ¿Sí? Veamos en Lucas capítulo 1, verso 41. Verso 41. Amén. ¿Qué dice ahí el verso 41? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No tenemos. ¿Qué pasó con el niño? Saltó en el vientre. Saltó en el vientre. ¿De quién? De Elizabeth. De Elizabeth. ¿Por qué saltó en el vientre de Elizabeth? Porque María estaba embarazada Porque de Jesús. cuando oyó la salutación de María, la criatura se llenó de gozo. ¿Sí? María también estaba embarazada, ¿verdad? Sí, de Jesús. De Jesucristo. Viene siendo primos hermanos. Veamos cómo es que el niño escucha claramente todo lo que se habla, estando dentro. Y es una gran bendición el que un hijo esté recibiendo una buena administración. Su vida va a ser muy diferente a cuando viene maldición. Y eso sería otro tema para hablar cómo es que los niños nacen con maldición y cómo se desarrollan en el mundo y lo que les sucede y que les pasa. Sí. Otra etapa en el desarrollo del ser humano es la etapa de 0 a 7 años. Es en esa etapa en donde la persona del niño se define como de sembrarse, que de sembrarse mal se cosechará de igual manera. De 0 a 7 años. Es cuando los niños están recibiendo, están aprendiendo, todo lo que les rodea lo está captando su cerebro, su mente, su entendimiento, pues, todo, ¿sí? Entonces, es una responsabilidad muy grande para los padres de familia, no solamente la mamá, los padres en sí, por cómo están educando a sus hijos, qué están sembrando en sus hijos. Porque lo que están sembrando en ellos, eso es lo que van a cosechar algún día. Amén. Finalmente, otra fuente de contaminación es la etapa
cuando una persona, por lo general, salvo excepciones, principia a salir de la casa de sus padres. Este periodo abarca de los 7 a 18 años de edad, que es cuando se da el periodo de estudios y cuando el espíritu sufre la muerte por el alma, ya que el ser puede decidir entre el bien y el mal. Es en esta etapa donde se hace urgente el engendramiento por parte de los padres. ¿De los 7 a los qué? A los 18 años. Si ustedes se fijan, y quizás haya pasado a alguno de ustedes, que es cuando, es una edad muy difícil, que es cuando el niño, el joven más bien, o la jovencita, está en una edad de aprendizaje tremenda. El mundo le está rodeando, pero también se está contaminando, y es donde muere el espíritu. Es donde muere. Porque siendo niños, dijo Jesús, de ellos es el reino de los cielos. Entonces, es donde se cometen muchos errores, hermano. David decía al Señor, cuando era joven, que decía sobre su juventud: de los pecados de mi juventud no te acuerdes más. Es en la etapa más difícil para todo ser humano. Es una transición de niño a adolescente. Es la más difícil para ellos. También para los padres. Su alma está siendo contaminada por muchas informaciones mal adquiridas. Sí, mal adquiridas. Lo que no recibe en la casa de enseñanza, lo está recibiendo en la calle. Una serie de información toda tergiversada, hermano. Es por eso que el alma se contamina. De tal manera que llega a ser su espíritu muerto, o morir su espíritu. Es donde puede agarrar un camino equivocado o el camino correcto. Pareciera que se agarra el más malo, el incorrecto. Entonces, Cristo lo dijo, perdón, hermano. Cristo lo dijo. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Son muchos, dice, los que Los van que por van por él. ellos. Y en cambio el otro dice que a pocos son los que lo encuentran. El camino angosto es el más difícil, pero es el que lleva a vida eterna. Veamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Está hablando de las mujeres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, porque es un engendramiento por parte de los padres, es una educación, se refiere a una educación, a un guiar, a un dirigir, a un establecer la armonía en la casa, en el hogar, para que no haya desviación de sus hijos para lo malo. Ahora mire, vamos a meternos un poquito más en lo que son las áreas del alma, en donde está la contaminación del alma, ¿sí? Para poder comentar sobre este punto, vamos a explicar algo referente a la comunicación. Para que se establezca comunicación deben existir dos elementos: un emisor, quien envía el mensaje, y un receptor, es el que recibe el mensaje, ¿verdad? El receptor es comparado con un radio de transistores. En el ambiente hay una serie de señales que portan diferente información: música, novelas, violencia, sexo, etc. Esta señal no sería captada a menos que exista un radioreceptor. Pero cuando contamos con un radioreceptor, sintonizamos lo que deseamos escuchar. O sea, si no nos gusta aquella música, buscamos otra. Si no nos gusta aquel ruido, buscamos otro. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de las áreas del alma, nos referimos a los receptores que anidamos en nuestra alma y en nuestro cuerpo, que al recibir información estimulante del mundo exterior,
nos hace reaccionar de manera equivocada, de manera dañina. Eso es lo que daña las áreas de nuestra alma y por ende es contaminada nuestra alma. Amén. Estas áreas varían de una persona a otra. En unos puede ser, dice bien, el temor, el mucho miedo, el orgullo, el remordimiento, la ira, el rechazo, el enojo, la gritería, la maledicencia. De hecho, hermano, para que una persona sea contaminada totalmente, ¿a través de qué es? A través de sus 5 sentidos. Lo que ve, lo que toca, ¿qué más? Lo que escucha, Lo que escucha, ¿qué más? lo que habla. Sí, lo que dice. Lo que habla y lo que siente. ¿Cuáles son los 5 sentidos naturales? La vista, el oído, el olfato, El gusto y el el gusto, tacto. el gusto y el tacto. Si tú te pones a reflexionar, hermano, esos 5 sentidos, si no lo usas adecuadamente para lo más necesario y para lo adecuado, esos mismos 5 sentidos te pueden contaminar el alma. Unos se guían por el olfato, otros se guían por la vista, otros gustan por los que escuchan, otros por el tacto. ¿Sí? ¿Por qué? Si alguien estuviera con los ojos vendados y le dijera, vamos a ver, te vamos a poner un animal, ¿cómo lo vas a conocer? Como no puede ver, tiene que ser al tacto. Si le presentan un caballo, pues sí, al tocarlo ya ve que es un caballo. Sí, es algo simple. Pero el tacto, ustedes saben bien, para entrar en detalles, junto con los otros sentidos, han sido la fuente donde entra la contaminación del alma. Bien. Las mismas áreas deben ser conquistadas como los territorios ocupados por un enemigo. O sea, eso varía de una persona a otra. Acuérdense que dice la Escritura que es más grande el que conquista una ciudad que el que conquista el alma, ¿verdad que no? Es el alma. Es más grande el que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. O de vencer. Es más grande el que se vence a sí mismo que el que vence una ciudad. ¿Sí? O sea que tu primer enemigo, ¿quién es? Exactamente. El primer enemigo del hombre es el mismo. ¿Sí? La única forma como tendremos victoria sobre las áreas que nos afectan es inutilizándolas o eliminándolas. No existe un patrón para hacerlo, pues en cada persona el Espíritu obra de manera diferente. El Espíritu iluminará con respecto a cuál fue la puerta por medio de la cual se activó el área en el alma. El Espíritu te va a indicar en dónde o por dónde entró un espíritu de Satanás. ¿Alguien puede decir un espíritu de Satanás? ¿Cuál? ¿Cuál será? Rápido, ya lo saben, ya lo conocen. ¿Que entra al alma? el miedo, El miedo, la ira, se entra fácilmente al alma. Cuando hablan ustedes de dos espíritus, que es uno es del miedo, es si se enseñorea de ti y te hace temer de todo. Es tan, ¿cómo se le puede decir? Es tan real ese espíritu en la persona, tan sensible a las cosas que desconoce. Noten ustedes,
Una persona tiene un espíritu de miedo. Se cae algo y salta. Se espantó. Le da miedo la oscuridad. Le da miedo un ruido fuerte. Y como que, por eso que está sensible ese espíritu en ella, de que todo lo que le rodea le espanta. Hay un miedo. La sanidad para eso es expulsar ese espíritu de miedo del alma. Porque está en el alma, pero repercute en el cuerpo. Porque el corazón inmediatamente empieza a palpitar desenfrenadamente. Hemos estado orando en este caso, por niños que tenían espanto. Y antes, cuando yo toco al niño, ¿verdad? Aquí está una hermana que también oró por un niño. Le digo, no, toca su corazón, toca su pecho. Y está brincando y sientes, el corazón está brinque. De un espíritu de miedo. Cuando hemos orado, les digo, ahora toquen otra vez. Ya no está latiendo fuertemente el corazón. ¿En dónde se han ido ese espíritu? En el alma. En el alma. El alma comprende el sentimiento, las emociones, el corazón. ¿Sí? Dígame las tres áreas. Intelecto, emociones y voluntad. Lo que dices, lo que haces y lo que piensas. Entonces, ese espíritu sale del alma cuando es reprendido. Y el alma queda en paz. Y consecuentemente el cuerpo está en paz. Entonces, hablando de esa área, ahora falta el de la ira, que nombraron ustedes. Qué terrible es ese espíritu, hermano. No menos tremendo que el otro. Yo creo que no hay un espíritu viniendo de Satanás que sea tolerable. Aunque, hablando de tolerable, mucha gente está tolerando ciertos espíritus y viven de acuerdo a su casa, a donde está el espíritu, o sea, en donde está el hombre, pues. Porque dice aquel espíritu, volveré a mi casa, de donde salí. Y sí regresa a su casa. Entonces, su casa, que es el hombre, que es el ser humano, está a gusto con ese espíritu. Hay personas que tienen esos espíritus de ira, de miedo. No estamos nombrando dos. Pero cuando les habla uno que hay un problema en su alma, en su corazón, y que deben desechar ese espíritu, se niegan. Al negarse, le están protegiendo a ese espíritu que está en ellos. Al negarse a ser liberados, están protegiendo de cierta manera a ese espíritu que anida en su alma. ¿Se imagina cómo está el espíritu ahí? Cuando dice la persona en donde está el espíritu, decir, es que yo así soy, ¿y qué? Es que así yo hablo yo, ¿y qué? Es que siempre he sido así, ¿y qué? Es que siempre ha estado el espíritu ahí de ira. Estamos hablando nomás de dos. Porque hay muchísimos más. La gente decide ser libre cuando se da cuenta que aquello es nocivo, que aquel espíritu está arruinando su vida espiritual. Estoy hablando de los cristianos, de los que han conocido la verdad, de los que quieren liberarse, ser libres. Porque se puede danzar, cantar, aplaudir. Pero si hay un espíritu que está atormentando tu alma, no es posible tener la verdadera felicidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos que deshacernos de esos espíritus. ¿Sí? Y bien, un hermano puede ser unas cuantas veces inseguro. No camina con seguridad. Lo que hace, lo hace dudando. No está seguro de lo que va a hacer. ¿Sí? ¿Cuántas veces te ha pasado?
Voy a ir a tal lado, pero no estoy seguro si es lo correcto. Quiero hacer este trabajo, pero no estoy seguro si va a quedar bien. Una persona inestable. Hay inseguridad en él. Ahora, otra área. Acomplejado. Una persona acomplejada tiene su autoestima hasta el suelo. De todo se acompleja. ¿Sí? Es necesario también ministrar su alma. Temeroso. Vamos a ver ese temeroso. De todo tiene miedo. De todo tiene miedo. La inseguridad y el temor hacen decir, ¿y si voy a ir a donde está aquella persona? Y si no la encuentro, inseguro. Y si en lugar de encontrarlo encuentro otra persona que me vaya a hacer daño o que me vaya a decir algo, ¿ustedes creen que una persona va a ser feliz así? No, tienes que caminar sobre bases firmes, sobre seguro. Sentirse menospreciado es un complejo tremendo, hermano. Sentirse menospreciado, que a nadie le importas, que nadie se preocupa por ti, que nadie pregunta por ti. Cuando hay una reunión, imagínate, está una reunión ahí y el muchacho quiere que lo tomen en cuenta. Y uno habla una cosa y el otro habla otra cosa y él quiere tomarse en cuenta. Pero nadie mira a uno y mira a otro y mira al que está enfrente y parece que está invisible, ¿sí? ¿Y sabes qué dice? Estoy bien por si preguntan. Estoy bien por si preguntan. Porque él quería que lo tomaran en cuenta, hermano. Qué tremendo es ser menospreciado. Ahora, hay personas que están bloqueadas para no expresar amor. No pueden expresar amor. Hay un bloqueo en su mente y en su corazón. No pueden expresar el amor. ¿Sí? Una persona sin amor es una persona vacía. Totalmente, hermano. Vacía. Todo esto puede ser producto de un rechazo por sus padres. Incluso como lo vimos aún antes de nacer. Es necesario, hermano, que ya en el camino de Dios tengamos un acercamiento a Dios a través del desalojo de todos los cuantos espíritus que estamos tomando en cuenta. Y que puede haber muchos. Y surgen muchos. De tal manera que a unas personas, no solamente con la administración, sino con varias. Porque hay muchos espíritus. ¿Cuántos espíritus tenía el gadareno? La legión. Una legión. Se dice que antes era de 2000 o de 2500 una legión. Era como un ejército, algo así. ¿Sí? Un escuadrón, una cuadrilla, algo así. ¿Cuántos tendrá un cristiano? Estamos hablando de cristiano, no vamos a hablar del mundo. Porque sin contar ahí. Pero ¿cuántos tendrá un cristiano ahora? Aunque a muchos les parezca un poco inverosímil que un cristiano pueda tener espíritus de ese tipo. Que no son otra cosa que demonios. Aunque muchos no estén de acuerdo. Aleluya. Entonces, hermano, hay una clara diferencia entre el alma y el espíritu. El alma es la sede de nuestra personalidad. El alma es la sede de nuestra personalidad. Y sin temor a equivocarme, hermano, y esto es lo que le voy a decir, sin temor a equivocarme, todos los cristianos tienen problemas en las áreas de su alma. Dígase pastor, apóstol, profeta, maestro, evangelista, quien sea.
tiene problemas con el alma, ¿no? Tiene problemas con el alma. De una o de otra manera, ¿sí? En el sacrificio de Jesucristo está garantizado todo el trabajo de limpieza de nuestro ser. Sin embargo, es un proceso. Ningún alma nace siendo cristiana, ¿verdad que no? Sí, tiene gracia de Dios, pero no tiene el evangelio. El alma se puede contaminar a lo largo del proceso de desarrollo del ser humano, siendo crucial los primeros años de su vida física. Por eso es tan importante el trabajo que desempeñan los papás sobre los hijos, guardándolos de esto y de aquello, mirando sus amistades, observando qué conductas tienen, con quién se juntan, qué guardan en la mochila cuando son en la escuela. Ahora los grandes, ¿qué guardas en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón que te está haciendo mucho daño? Tienes que identificar qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que hay en tu alma, qué es lo que hay en tu mente, qué es lo que hay en tus emociones. Es necesario, hermano, que tú lo identifiques. Una vez identificado, es más fácil luchar con él. Amén. El Espíritu Santo está preparando a la iglesia para Cristo. Eso dice Efesios capítulo 5, verso 27. Efesios 5, verso 27. ¿Qué dice? Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Veamos, hermanos, desde el 24 para entender mejor aquí este asunto. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de hecho las iglesias tienen que estar sujetas a Cristo, hermano. Amén. Porque si una iglesia está insujeta, no se sujeta a Cristo, es una iglesia que va a la ruina. Amén. Entonces, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas tengan a sus maridos en todo. Hablando de la casada, pero está refiriendo también a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, y así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Notan? Eso es un trabajo del Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo quiere limpiar a su iglesia. ¿Cómo lo va a hacer? A través de sus ministros, de aquellos que han entendido el poder limpiador del Espíritu Santo en la vida de los demás. Para que tu alma, para que el alma de la iglesia no vaya mancha, no vaya arruga, ni cosa semejante, hablando del pecado, de la falta de perdón, del odio, del rigor, de la ira, del miedo, de todo lo que ustedes sabemos que hay y que contaminan el alma. Necesitas hacer un recuento. Necesitas limpiar tu alma.